empezamos. Y yo quiero empezar dándoles gracias, claro, porque hacía ya bastante que Aurora venía muy amablemente insistiendo que, hombre, tenemos que haber organizado una charla sobre esta cuestión, y finalmente llegó. Así que quiero dar las gracias a la asociación, a todas las personas que vinisteis esta tarde, que os agradezco mucho que renunciéis al rato de sol que nos queda para estar aquí viendo un poco documentación, información de lo que era Colla o algunas zonas de Colla, va muchos años, ¿no? Lo que encontramos en los archivos. Quiero dar las gracias también a Paula, que creo que diseñó el cartel, aunque creo que está lejos, y me voy a permitir, si Aurora me deja, empezar con una anécdota de cómo se fue gestando esto. Porque cuando empezamos a hablar de dar esta charla, pues Paula muy amablemente diseñó el cartel muy elegante, con un título que decía La historia de Colla. Y ahí tuvimos una conversación, Aurora y yo, diciendo, mira, es que ese título ya es muy grande. La charla que yo voy a dar o que puedo dar va a ser una cosa mucho más concreta, porque la historia de Colla sería excesivo, la económica, la social, la cultural. Madre, nos íbamos a meter para una charla de 3/4 de hora y va a ser para mí muy poco satisfactoria y para vosotros supongo que también. Así que después de dar una vuelta, pues terminamos ajustando un poco más el cartel en otro detalle, porque decía Miguel Calleja, pero yo dije, no, va, si puede ser, pues vamos a poner también los dos apellidos para que mi madre esté contenta, así que Calleja Puerta, y va a hablar, o voy a hablar, de una cosa más sencilla, pero en la que va a ser más representativa de lo que puedo contar. Documentos, algunos, para la historia de Colla en una época concreta, en la época medieval. Claro, yo cuando empecé a pensar en cómo enfocaba esta charla, que como supondréis pues tiene un componente singular para mí esta tarde, pues pensaba en el espacio, pensaba en que mucha de la gente que iba a estar aquí, que estáis aquí, pues tuvisteis esto como escuela. Este fue el centro educativo principal y pensaba también qué expectativas puedes tener ante una charla de este tipo. Así que buscando que siempre de lo que está cerca podemos llegar bastante lejos, pues pregunté por casa y salió un cuaderno, una libreta de cuando iba a la escuela en 1956, en esta escuela, en este lugar, Sergio Calleja. Así que también voy a hablar de documentos y de desvanes. Y de que cuando limpiamos un desván, bueno, pues este tipo de cosas que no cumplen gran cosa, siempre hay bueno conservarles, porque va a haber un fío o un nieto que tenga estas aficiones y que haga gracia. A lo mejor no. Pero seguramente, como no va a ocupar mucho sitio, pues está bien que lo conservemos. Y hablaba antes, a la hora de comer, con mi padre, y me contaba que de aquella, en los 50, las clases no se organizaban por horas, como ahora en esta escuela, sino por días. Así que un día tenéis aritmética, y otro día tenéis lengua española, o como se llamara en esa época, otro día tenéis historia, y otro día tenéis historia sagrada. Y a mí eso, que a lo mejor recordáis, me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención. Una cosa que cuento mucho a los estudiantes míos es que se den cuenta de las inercias, de lo que pesa el pasado, aunque en historia siempre explicamos el cambio, o la mayor parte de las veces explicamos los cambios. Esa analogía entre historia e historia sagrada está hablándonos de una época o de una herencia en la que la historia de verdad había sido la historia sagrada, la historia cristiana. Y solo desde el siglo XIX empezaron a explicar una historia que, ojo, ya la que nos llegó prácticamente. En 1956, al estilo de siempre del dictado, pues una clase de historia de ese cuaderno se titulaba 2 de mayo de 1808. Y si yo viera un poco mejor, leería que con el pretexto de pasar a Portugal, las tropas francesas, dice, penetraron en España, apoderándose de Figueras, Barcelona, Pamplona, San Sebastián y Madrid. El día 2 de mayo, continúa ese dictado, de 1808, los franceses quisieron llevar a uno de los príncipes para Francia. Y entonces una mujer gritó que nos los llevan. Entonces todo el pueblo de Madrid continúa, y esto se leyó aquí en el año 56, se lanzó contra los franceses y Malasaña invitó a los madrileños a ir al parque de artillería, a por armas. Y entonces allí Daoiz y Velarde y el teniente Ruiz sacaron unos cañones y allí se cubrieron de gloria y lucharon hasta morir.
Con lo cual, la historia que nos explicaron en los años 50 y en los 60 y en los 70, pues en el fondo era esta. Era una historia de... Adelante, adelante. Hechos gloriosos, cubrieron de gloria hasta morir, y claro, ¿cómo traemos esto aquí, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando? Preparando esta charla me hizo mucha ilusión y veo que no soy el único. Buscar cómo era ese yo de va 40 años que se empezó a interesar por la historia y tuvo la suerte de terminar dedicándose a esto. Así que en los furiosos 80, con aquella estética muy colorida de los 80, el libro de Sofía de Quinto, que fue la primera edición que incluía el Estado de las Autonomías, así que estamos ya pasando de las regiones que habíamos estudiado, nosotros también, a las autonomías que estudian ahora en los colegios, pues busqué qué historia me habían enseñado, qué me influyó, qué me pudo llevar a mí a estudiar esto. Y yo terminé dedicándome a la documentación medieval, de la que voy a hablar esta tarde, pero me interesaba que viéramos lo que cambió y lo que no. Esa vida en la Edad Media ya se llenaba de color, ya se llenaba de dibujos, los libros de texto, los de nuestros padres, los nuestros y los de nuestros hijos, fueron cambiando y haciéndose cada vez más agradables, si quieres, pero en el fondo, bueno, cuando llevo esto a los que están preparando el máster de profesorado y hacemos un comentario de cómo era la enseñanza que recibimos en los 80, pues empiezan a llamar la atención sobre lo siguiente. Dicen, son todos paisanos, no muy mulleres, ¿cierto? Cosa que te sorprende cuando lo escuchas, pero dices, tienen razón. ¿Y de qué me está hablando? Me está hablando de Almanzora, el gran caudillo, Alfonso VIII, me acordaba perfectamente de este dibujo, Alfonso X el sabio, así que el rey guerrero. Y ¿cuál fue la Edad Media, no? Esa primera Edad Media que me interesó a mí, bueno, pues evidentemente era esta. Y la imagen que da, hoy no la podríamos sostener. Una cosa que os quiero contar también es que cada día y cada año pues estamos aprendiendo cosas nuevas y vamos redescubriendo ese pasado. Así que si nos preguntamos por esa historia de Colla, tengo que decir que existió en el pasado, pero que ese libro de historia de Colla no existe. Y a mí de aquella me preocupaba, porque yo veía en el libro de texto cómo era la vida de los guerreros y de los campesinos y en el monasterio y en el castillo, y iba a la biblioteca de Infiesto y ¿qué hay? Y bueno, pues había a lo sumo un libro de historia de Asturias, y yo pasaba páginas a ver si salía algo, y sí, había una foto de una cosa. Ah, mira, recuerdo excursiones también, con la familia y con los primos, que íbamos, por ejemplo, a Valdedios, y recuerdo que, mira, aquellos monjes copistas que estaban en mi libro de texto, también estaban en la realidad. También podía imaginar que en Valdedios, más de 700 años, y luego lo sabemos y se puede comprobar, estaban copiando documentos, así que esa edad media imaginada o enseñada en clase pues también tenía una presencia muy cerca de aquí. Y también los lié para ir, por ejemplo, al Torresión de Lodeña, y un sábado por la mañana ahí, pues... pero fíjate la diferencia. Yo en la escuela estaba viendo un castillo con foso, con muralla, torre del homenaje, patio. Y claro, y ves a Ludeña y dices, jo, qué probes somos, qué pasa aquí, ¿no? Y recuerdo que mi padre admiró también la buena construcción de aquello, unos sillares además en las esquinas que secularmente, y eso pasó en todos los sitios, fueron arrancados para reutilizarlos en edificaciones cercanas, pero al mismo tiempo... pues me resultaba algo frustrante, ¿no? ¿Y qué hay detrás? ¿Qué gente había detrás? ¿Cómo se relacionaban estos con la gente del entorno? ¿Esto cómo era? Bueno, con esa ilusión infantil, pues empecé a ir o a preguntar, ¿dónde sacamos más información de esto? Si en ese libro de historia general o de historia de Asturias no encuentro nada de aquí, ¿dónde estará? Bueno, pues enseguida la respuesta fue que estaban los archivos. ¿Y qué archivos? ¿A qué archivos podía ir? ¿A qué documentos me podía remitir para buscar un poco de historia de Colla? Recuerdo ir al de Infiesto. El archivo municipal, el archivo del Ayuntamiento de Infiesto en los años 80, bueno, pues estaba como todos los municipales de aquella. En los últimos 40 años mejoraron una barbaridad, pero de aquella era una cosa desordenada. Recuerdo ir al parroquial también, y hasta encontré por ahí un cuadernín en el que yo anoté
una serie de notas. Como mucha gente está yendo hoy al Archivo Histórico Diocesano, donde se concentren la mayor parte de los libros parroquiales. ¿Y qué podía encontrar ahí? Bueno, pues encontraba esas notas que tomé cuando no sabía escribir, leer muy bien. El día primero, pues un asiento típico, ¿no? El día 1 de septiembre de 1876 decía: yo, el infrascrito cura párroco de Santa Eulalia de Colla, concejo de Piloña, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a una niña que dijeron había nacido a las 3 de la mañana el mismo día y se llamó María de la Encarnación, etc. La primera idea que quiero contar es que muchas veces esa información la podemos tener cerca o la podemos tener en casa. Voy a terminar en los archivos de la Iglesia, necesariamente, porque son los que mejor cuidaron esa documentación, pero preparando esta charla pues pregunté: oye, ¿qué papeles tenéis por ahí? Y uno de los que salieron, y el que tenéis en pantalla, 1849. Quiero decir que en esos desvanes hay estas cosas y los sorprendentes, que me van a llevar 700 años atrás en línea recta. Y una escritura notarial. Así que creo que la gran mayoría de los casos todavía vamos a tener alguna escritura de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX. Y esta de 1849, siéntome para leer, pues dice que en la villa del Infiesto, concejo de Piloña, a 1 de diciembre del año de 1849, ante el escribano público, ante el notario, que está en esa época, y testigos, pues pareció presente Nicolás Díaz y su mujer Josefa de la Prida, vecinos de la villa de abajo, parroquia de Colla. Y lo de siempre, es decir, ¿qué papeles tenemos en casa? Tenemos papeles de propiedad, de finques. Y cuando vamos a estos finques, pues estos cuenten que disponen de mancomún el matrimonio. Dijeron que tenían el dominio y la propiedad como heredad de sus padres, a adquisición de Manuel Díaz, pues una heredad de 2 días de bueyes, dice, más o menos en el sitio de las Traviesas. Esta tarde voy a hablar de un montón de puntos en el mapa que tendríamos que empezar a localizar cada vez mejor. Porque vosotros lo sabéis, pero en los libros todavía no está. Ir a los linderos, ¿no? Linda por arriba comprado de los herederos de Cayetano de Bárcena, de abajo Roque de Bárcena, de un lado Manuel Ordóñez y del otro José Castañeda. Bueno, 1849. Pero a mí lo que me más interesó y lo que más me llamó la atención y lo que dice al final, que no era una finca que estuviera libre de cargues, sino que se transmitía con la carga de 25 reales, dice, que se pagan a don Manuel de la Huerta por orden del encargado de la Real Hacienda, lo que anteriormente se pagaba a San Pelayo de Oviedo. Y esta referencia, que puede ser, bueno, anecdótica, poco interesante, no me habla de los travieses, a mí sí me abre la puerta a propietarios anteriores y a otros archivos. Y ahí es donde yo podía hablar con más interés o con más autoridad. Sobre documentación medieval, ahí sí. Así que les travieses, seguro que conocéis que hay una iría que está para la zona de Mures, que se divide en un montón de parceles y propiedades cuya disposición alargada pues ya no está hablando de que tenían aprovechamiento agrícola, que era tierra de labor, que después, y aquí la historia general sí nos ayuda, ya desde principios del siglo XX hay una pradificación y hay una expulsión de esa tierra de labor para convertirlo en praos, al calor de una industria lechera cada vez más fuerte. Pero esa referencia del monasterio de San Pelayo, pues a mí es lo que me va a interesar para contaros alguna cosa más. Claro que los vecinos y vecinas de Colla en el siglo XIV y en el siglo XV tenían títulos de propiedad en casa, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, el paso de los años y de las generaciones pues fueron haciendo que eso se perdiera. De modo que solo a través de los archivos eclesiásticos pues vamos a encontrar esa documentación escrita más antigua de lo que pudo ser o de las cosas que pudo haber en Colla. La imagen que tenéis en pantalla tienes por una parte el acceso al archivo del monasterio de San Pelayo, y aprovecho para darles gracias también a la archivera, a Sor Covadonga Querol, que me facilitó muy amablemente algunas imágenes que voy a proyectar ahora. Y aquí a la otra parte, pues también tenemos el acceso desde el claustro de la catedral al archivo de la catedral, donde el archivero, Juan José Tuñón, pues también nos facilita cotidianamente el trabajo.
Llevo yendo aquí desde el año 95 y encontrando información. No la busco expresamente de colla porque no suele ser una cosa que yo haya trabajado hasta ahora, pero siempre que me llamen para dar una conferencia en cualquier sitio, sé que aquí voy a tener una respuesta, ¿vale? Que luego me va a abrir puertas y me va a dejar lleno de interrogantes, pero con la poca descripción que tienes en estos archivos, pues enseguida empezamos a encontrar alguna información que nos habla de esto. Y la primera, por la que tenéis aquí, voy a hablar sobre todo de unos pocos documentos de fines del siglo XIII y de principios del siglo XIV, que ya pasaron unos cuantos siglos, pero que nos dan una información muy llamativa, muy curiosa de lo que había en el pueblo, de cómo eran las propiedades. La primera cosa en la que quiero reparar, bueno, pues en el soporte. ¿Cómo escriben en esa época? ¿Ya hay papel? Apenas. Sí tenemos indicios de que el papel árabe está llegando al norte del reino, también a Oviedo, pero el papel se conservaba muy mal. Exactamente como los ficheros de ordenador hoy que no se van a conservar dentro de 30 años. Lo que se utilizaba más y lo que se conserva muy bien es el pergamino. Así que en San Pelayo estamos hablando de unos 3.000 pergaminos escritos, que hablen sobre todo de la zona del centro de Asturias. En la catedral estamos hablando de unos 2.000 pergaminos, una masa de información, ya os digo, extraordinaria, muy compleja, muy interesante de ver también. Y en una época, a fines del siglo XIII, en que empieza a haber notarios públicos. Seguramente los papeles más antiguos que tenemos en casa van de eso, van de algún título de propiedad por notarios públicos, y eso va a ser lo que encontremos casi siempre en estos archivos. El que firma aquí, que hay un tipo muy interesante por lo que sabe, Jorri Pérez diz, notario, fui presente a este fecho, y a ruego, diz, de las partes, fice escribir esta carta e puse en ella mi signo en testimonio de verdad. 100 años antes estaban escribiendo en latín, pero el latín ya no se entendía. Así que a partir del siglo XIII empezamos a encontrar esta escritura en romance, en fragmentos de pergamino muy alargados, además, son muy marginales, son piezas de bastante poca calidad, pero que en cuanto empieces a leer, los estudiantes de tercero de historia, que son los que tienen que aprender a leer esto el primer día, por una cara, a los 3 meses leen, ¿vale? Así que yo voy a facilitar eso. En cuanto empieces a leer, pues empiezan a salir datos y preguntes. Y estos notarios era gente que utilizaba formularios, que había estudiado, que había sacado... y que escriben igual que en todo el reino. Ya. Conocida cosa sea, dice, empiecen siempre así. A cuantos esta carta vienen como yo, Sancha Pérez de Coe. Y el nombre de Coya, que utilizamos desde siglos, lo encontramos escrito en el siglo XIII, en el XIV y en el XV como Coe. No sé si se ve lo que estoy marcando aquí con el ratón, pero no, en la pantalla no se ve. En la segunda línea. No tenemos la cuarta palabra. Es 1, 2, 3 y cuarta palabra. Sancha Pérez de Coe. Como Coe va a salir en todos estos documentos que vamos a ver. Bueno, y se identifica. Y dice que lle filla de Pero Peláez del Barreu. Así que empieza a salir Colla, empieza a salir el Barreu. Van a salir un montón de cosas. ¿Sabéis qué vamos a ver al final? Que en torno al año 1300, yo estoy convencido de que 200 años antes era igual ya, la mayor parte de las localidades y de los topónimos que puedes encontrar en Colla hoy, una parte muy significativa ya existe. Es decir, aquí hay un poblamiento que puedes llevar a la plena Edad Media con muchísima facilidad. Otra cosa en cuanto a los nombres y los apellidos, que es importante también. Aunque Sancha Pérez sea filla de Pero Peláez, los hijos de Sancha Pérez... ¿por qué no heredó el apellido? Si el padre es Peláez, ¿por qué la filla es Pérez? Pues porque son patronímicos, ¿vale? Así que como el padre se llama Pedro, los hijos de Pedro son Pérez. Y si Fernando Pérez tiene un fiu, pues el fiu va a ser Fernández. Así que establecer relaciones familiares o trazar genealogías en esta época, y hasta muy avanzada la edad moderna, por apellido y imposible. Vamos a ver cómo se reproducen o cómo se van cambiando de generación en generación, así que ahí no tenemos fácil identificar antepasados o ancestros, ¿no? Pero esta mujer, filla de Pero Peláez del Barrero y de Elvira Alfonso, hace una venta, y lo que más encuentro en estos archivos son compraventes. Y vende a vos, doña Sancha Rodríguez, monja del monasterio de San Bartolomé de Nava. Y está allí mi clave.
empezamos en 1849 con San Bartolomé. Bueno, aquí están les fiques de San Bartolomé. Como todos los monasterios, como Valdedios, como Nava, como Villanueva de Cangas, como San Pelayo, San Vicente de Oviedo, o como la Catedral, como todos ellos, había incorporado grandes propiedades en el siglo X, XI, XII, XIII sobre todo, y lo mantuvieron hasta el XIX, que empiezan ya, o termina desamortizándose y termina cambiando de manos esa propiedad. ¿Y qué vende? Vende todos los heredamientos que tengo, dice, también de padre como de madre, hereditario, por tanto, en la hería de Paraes. Y aquí, yo aquí creo que hay que empezar a poner esto sobre el mapa. Y va a ser la última imagen que proyectaré. En la hería de Paraes, y en la hería de los Valles, y en la hería del Estravieses, ahora sí. Y en la hería del Sagredal, y 2 eros en Abedul, y cuanto me hereda en el Corral de Coe, que está junto a la casa de García Fernández en Coe. No sé, seguramente lo que más claro nos queda en estas cuestiones es que están disponiendo de unos espacios agrarios, de unos siríes, como todos estos que se citaron, el Abedul, Paraes, los Valles, el Estravieses, el Sagredal, y que esto pertenece a Dios. Tenemos visita. De gatos no encontramos nada en los archivos. Seguramente está echando de menos que haya alguna referencia. Vale. Bueno, vamos al final del documento y me dice que está fecha la carta el 17 días de junio de la era de 1335, que es el año 1297, y da otra serie de testigos. Entonces, como ahora, pues siempre tenéis una serie de personas que testificaban al final de estos documentos, y que aunque los apellidos no me digan gran cosa, pues los lugares sí. El primero, Pedro Álvarez del Mortorio, aunque aquí dice Mortorio, y Pelay Pérez, y Martín Yáñez de Trasali, sí, claro. Y García Pérez de Cabranes, y Pedro Domínguez de Vega, y Juan Pérez Clérigo, y Juan Martínez de Ceceda, y Ruy Pérez de Villamayor, y otros hombres bonos muchos que lo vieron y lo oyeron. Tenemos que imaginar entonces que ante este notario de Nava acudieron por una parte aquella mujer vendedora, por otra parte la monja de San Pelayo que compraba, que adquiría todas estas tierras, y públicamente, ante testigos, ante toda esta gente, pues estaban solemnizando esa transferencia de la propiedad. Quiero llamar la atención sobre otra cosa. Mujeres comprando y mujeres vendiendo, mujeres propietarias. Va, no era lo que me contaba en aquel libro, que eran todos paisanos. Así que, y me pasa mucho con los estudiantes en la facultad también, que os llama la atención, dicen, pero ¿cómo estas mujeres tienen esta capacidad de disposición? Bueno, pues porque el régimen hereditario, y como el que conocimos, el que llegó hasta ahora. Es decir, tienes una herencia que se divide por igual entre mayores y pequeños, entre varones y mujeres. Y ves que aquí ni siquiera hace falta autorización de un padre, de un hermano, de un varón. Ojo, en 1970 sí hacía falta. En 1297 no. Bueno, por decir algo. Yo estaba muy contento con la monja de San Pelayo hasta que encontré un segundo documento de compra de la monja de San Pelayo. Así que aquí había tema. Bueno, pero no lo hace esta vez un notario de Nava, sino un notario de Piloña. Yo, Roy Pérez, dice ahí, notario público en Piloña. Pero hay trampa. Es que Roy Pérez, Rodrigo Pérez, y el notario en las dos jurisdicciones. Así que actúa, y si os fijáis, el signo que utiliza ya igual. Todos los notarios tienen un signo propio, en las escrituras del siglo XIX todavía se ve, en el momento de recibir esa carta de notaría, pues da ellos un dibujo que era específico de cada uno, y él signa con los dos, en los dos sitios, ¿vale? Así que ahora, como notario de Piloña, hizo escribir esta carta. Bueno, pues a ver qué más nos cuenta. Otra cosita. Si os fijáis en la parte de arriba, hay 2 o 3 rasgos por ahí. ¿Sabes qué me dice esto? Estamos muy cansados de verlo. Que primero se escribía una pieza muy grande de pergamino y luego se recortaba y se entregaba. Así que un archivo, lo vamos a ver después, eran también grandes pergaminos enrollados, grandes pergaminos doblados. En Asturias y en el noroeste no tuvimos suerte, pero me acuerdo una vez un colega de la facultad de la Universidad de Gerona, en una reunión que tuvimos, y nos dio mucha envidia a todos, porque decía, bueno, cuando terminamos en el archivo notarial, que ahí los conservé íntegros, dice, pues fuimos al archivo de la parroquia y encontramos lo mismo. Dice, y luego estuvimos en 2 o 3 masíes más y encontramos esta misma historia.
no es que seamos más desastre, ¿vale? Es que tenemos un sistema hereditario diferente. En esa Cataluña del Norte, a principios del siglo XII, ya se establece esa figura del hereu, esa concentración de la herencia en el mayor, y esa casa, esa masía, conserven archivos en bastantes casos desde esa época. Aquí no. Aquí cada generación estás rehaciendo esas partides hereditarias y eso afecta necesariamente a la conservación de los archivos. Sepan cuántos esta carta vieren, entonces, como yo, Sancha Pérez, meca la misma. Filla de Pedro Pelai del Barrero, outra vez, e de Elvira Alfonso, vendo a vos, doña Sancha Rodríguez, monja del monasterio de San Bartolomé de Nava, todos cuantos heredamientos yo he en Paraes, seguimos, en la Ría de los Valles, y en las Travieses, y en el Abedul, y todo lo que tengo y me hereda en el corral que yaz ante la casa de García Fernández, en Coe, porque recibí de vos en precio 50 maravedís. Así que ya están pagando en moneda corriente, de moneda real, que yo fui bien pagada de vos, etcétera, etcétera. Pero voy a atravesar los testigos que nos van a dar nombres de gente que vivió aquí, en esta época. Testigos rogades, dice, llamades para este fecho, Pedro Álvarez del Mortorio, así que otra vez el Mortorio. Pelayo Pérez, Martín Yáñez de Tresali, García Pérez de Cabranes, son los de antes, Pedro Domínguez de Vega, Juan Pérez Clérigo, Juan Martínez de Ceceda, Ruy Pérez de Villamayor y otros muchos que lo vieron y que lo oyeron. La monja de San Pelayo tenía una herencia bastante grande, tenía bastantes propiedades por lo que podemos recomponer aquí. Y en 1306 pues va a tener que regularizar esas propiedades, porque claro, otra cosa que nos enseñaron habitualmente es que en el monasterio medieval ni monjes ni frailes tienen propiedades, pero vemos evidentemente que sí. Así que en esta partición de 1306 vais a disponer de esos bienes. Si queréis, fijaos también en esas manchas que están en el borde. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo cómo se conservó durante siglos. Enrollados. Estos pergaminos estaban siempre enrollados y cuando va 3 años me apareció una persona en el despacho y dice, ¿esto será algo? Dice, sí, pergamino. Era exactamente esto. Así que sepan cuántos esta carta viene, me cuenta otra vez, como en presencia de mí, Juan Fernández, notario público por el rey en la Pobla de Nava y de los testigos de uso escritos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues dice, esta ya la partida que doña Sancha Rodríguez, monja del monasterio de San Bartolomé de Nava, hizo con María Fernández y con sus fillos. Desde que era pequeño oigo y veo hacer partides. Me interesa y me agrada y me sorprende ver que estas partides ya se estaban poniendo por escrito más 700 años. Pero ella lo hace por licencia, dice, y por mandado de su abadesa y de su convento. Así que esas propiedades que tiene ella están generando problemas. Y por ante homes bonos en Coe. ¿Qué son esos homes bonos? ¿Qué son esos hombres buenos? Son los vecinos, que están actuando ahí como comunidad. Y aquí esa diferenciación entre varones y mujeres sí que se observa. Ellas sí que tienen propiedades, pero si os fijasteis, en los testigos nunca hay mujeres. En los testigos de los documentos, el estatuto del varón está afirmándose ya y diferenciándose del de la mujer. Hazlo por mandado y por sentencia de Ruy López, canónigo y vicario general, y de Maestre Juan, arcediano de Maliayo, arcediano de Villaviciosa. Y a partir de ahí, pues van a empezar a repartir otra vez las propiedades que tienen. Y voy a ir, no me voy a detener demasiado. Dice, por una parte, el sesmo y el quinto, en el corral, dice que está en términos y da límites. Por un cabo, bueno, perdona, aquí, me dice que está disponiendo de ciertos bienes en Pandotu. Que hay aquí debajo, por lo que me dice. Por estos términos, dice él, del un cabo de las carreras antiguas. Dices, madre mía, pero en 1200 o 1306 ya hablaban de carreras antiguas, más bien que los caminos, claramente. Y del otro cabo, por el heredamiento de María Álvarez y de sus fillos, mujeres, siempre propietarias. Y del otro cabo, torna, dice, del corralín del Riego. Y creo que hay un reguero por ahí. Y de Paraes, una faza con Sancha Alfonso, que torna de heredamiento de Santa Olalla. Heredamiento de Santa Olalla significa, o me está diciendo que la iglesia de Coya, que no hablamos de ella hasta ahora, ya existe, tiene un patrimonio, tiene unas propiedades con las que sostiene el culto. Y de la otra parte,
por el suco de la cuesta. Y otra faza de Elvira Pérez, que se torna por aquellos términos, de esta otra. Y así, dos eros en la Hería de los Valles, con Sancha Alfonso. Y va, etcétera, 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 dando límites, dando propietarios y dando una serie de nombres en los que uno más me llamó la atención. Dice, y del otro cabo, de heredad de don Rodrigo Álvarez. Vaya, el que nos faltaba. Por fin encuentro a alguien que está en los manuales, en aquellos de Historia de Asturias. Rodrigo Álvarez de Asturias, si vais al museo arqueológico, vais a ver un sepulcro en piedra espectacular, el de Rodrigo Álvarez de Asturias. Una de las personas mejor documentadas en las Asturias de la Baja Edad Media, que fue muy influyente en la política del reino, que heredaba propiedades e influencia de una familia documentada desde el siglo XII y que al final de su vida pues encarga este sepulcro que estaba en San Francisco de Oviedo, hoy en el arqueológico, y que dicta un testamento, y terminaré hablando de un testamento muy espectacular, en el que también habla de estas propiedades en Colla. Así que, ojo, una sociedad rural con la propiedad muy distribuida, donde las mujeres tienen acceso a esa herencia, donde el espacio agrario está repartido en torno a unos espacios de habitación que no documentamos todavía, pero junto a esa gente de la parroquia están los poderosos del entorno también, están los de Les Torres, ¿vale? Encontré el monasterio, estaba en Valdedios, estaba en Nava, no había encontrado el castillo. A través de Rodrigo Álvarez sí puedo encontrar a esa nobleza de la Baja Edad Media que está teniendo presencia, que está teniendo gente que circula por estas propiedades, cobra rentes, lleva una administración y termina teniendo un archivo bastante considerable. El testamento de Rodrigo Álvarez cuenta que al final de su vida aquellos papeles estaban muy desordenados y con ello subraya lo que nos estamos encontrando de forma permanente, que estos archivos civiles prácticamente se perdieron y solo lo que se conservó en los archivos eclesiásticos va a continuar. Bueno, va dando muchas propiedades en muchos lugares. Termino otra vez con una serie de testigos. Alfonso Yáñez, capellán de Santa Olaya de Coe. Por primera vez encontramos ya la referencia a ese cura de la parroquia. Así que ya estoy en el manual de quinto. Ya tengo al cura que copia documentos y que los redacta. Ya tengo al noble que participa en la batalla y en la conquista de Sevilla. Eso fue un antepasado de él. Ya tengo a los campesinos y ya tengo al eclesiástico. Fernán Álvarez de Coe, Juan Alfonso, fillo de Alfonso, Fernán Álvarez Caballero, Pedro Peláez y Suel Peláez, Alfonso Pérez de la Riva, quizá Villarriba, puede ser, no lo sé. Adán Pérez, Alfonso Peláez, Fernán Martínez, Juan Martínez, Martín Yáñez de Tresali, Juan Martínez de Villanueva, Alvar Rodríguez y Fernán Álvarez de Soviña. Y creo que estamos aquí al lado otra vez cuando hablamos de Soviña. Así que aunque hoy no conozcamos esos cultivos de viñedo, están documentadísimos en toda la Asturias medieval y no me cabe la menor duda que ahí los hubo. Alfonso Fernández de la Riva otra vez, Alfonso González, etcétera, etcétera. Voy terminando ya con estos archivos particulares. El último que quiero mostrar es que yo tenía aquella cosa con la Torresión de Lodeña y tuve la suerte de encontrar en San Pelayo, todos estos son de San Pelayo de Oviedo, un testamento de mediados del siglo XIV. Y estamos viéndolo muy recientemente. Hasta que llegó la pandemia, aquello de la peste negra era una cosa que sonaba y estaba en los manuales, pero nunca habíamos mirado si realmente hubo una incidencia en Asturias de esta cuestión. La documentación que hay es muy poca y es muy escasa, pero estamos viendo que en torno a 1348, 49, 50, los años de la peste negra, hay una cantidad de testamentos en Asturias llamativa, espectacular. Y este además se cumplió. Así que el lunes 5 de abril de 1387, pero tenemos que restar 38 años y nos queda el año 49, pues otra vez, ante Alvar Pérez de Bargaedo Diz, juez de Piloña, y en presencia de mí, el notario público por el conde don Enrique en la Puebla de Nava y de una serie de testigos, pues compareció una persona de San Bartolomé de Nava y dijo que Pedro Díez de Lodeña
que Dios perdone ficiera testamento, acabáramos. Que Dios perdone significa que murió. Siempre me lo dicen de esta manera, en esa época. Y que hiciera testamento, pues significa que había dejado una manda para el monasterio de San Bartolomé, y que San Bartolomé iba ahora al notario para sacar un traslado de esa manda y para hacer efectivos los derechos que ellos estaba dejando. Así que el dicho juez cató el dicho testamento que tenía sobre Alfonso. Entre las otras mandas que en el dicho testamento conteníase esto que se sigue, dice: mando todos los míos heredamientos y plantaciones de Coe al monasterio de San Bartolomé de Nava. Y ítem, la mía parte de la encartación de Coe. Y yo esto no lo localicé. Todos los lugares anteriores me suenen, y hablando con mis padres sonaban ellos todos, pero la encartación de Coe, si alguien oyó hablar de ello, porque aquí está muy claramente, y hay 2 o 3 documentos más que hablan de la encartación de Coe, que lo da el monasterio de San Bartolomé de Nava, con todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos este tipo de pergaminos, nos suele faltar la gente. Es decir, yo estoy con documentación de Llanera, con documentación de Tineo, o con documentación de Pola de Elena, y todos estos lugares menores no están en la cartografía oficial, no los encuentro. Aquí me resulta muy fácil coger el teléfono y decir: oye, ¿dónde está el abedul? Pero quiero decir que poner todo esto significa solo que tenemos la suerte de ese contacto y de esa herencia de tiempos pasados. Voy a ir avanzando. Lo que tenéis en pantalla y el segundo archivo en el que encontré documentación sobre Coya, siempre medieval. En este caso se trata del archivo de la Catedral de Oviedo, inacabable. Y en el archivo de la Catedral de Oviedo pues hay un códice, hay un libro escrito en pergamino de fines del siglo XIV, que lo mandó a hacer, como dice ahí, de los pocos decorados que tenemos, pero ese monje que escribía en mi manual de quinto de GB podía hacer perfectamente lo que dice ahí. Este libro mandó hacer e ordenar el honrado padre señor don Gutiérrez, por la gracia de Dios, obispo de Oviedo. Este don Gutiérrez fue un obispo de fines del siglo XIV, muy relevante, un gran transformador, tuvo muchísima oposición, por supuesto, con el cabildo tuvo muchísimos problemas, pero tuvo para nosotros la suerte de que puso por escrito todo lo que era el patrimonio de la catedral en esa época, tanto en cuanto a tierras como en cuanto a jurisdicción eclesiástica, o sea, en cuanto a parroquias. Así que en este códice en pergamino, en este libro, pues puso en orden, y esto está mucho mejor escrito, hay una cosa mucho más caligráfica, así que igual lo vemos con más claridad. Hizo un inventario de todas las parroquias de la diócesis, en 1384, 1385, 1386. Entonces lo divide por arcedianatos, arcedianato de Villaviciosa estamos, por arciprestazgos, ahí está el arciprestalgo de Piloña de Parres, y para cada una de las parroquias pues da una serie de informaciones que pudieron hacer. Santa Olalla de Coe, otra vez estamos con esa idea de Coe, no hay ninguna duda. Santa Olalla de Coe, y cuenta quién nombra al párroco, porque en esa época el derecho de nombramiento de los curas pues está muy repartido. En principio el obispo, pero solo en principio. Santa Olalla de Coe úsala a presentar el prestamero de la iglesia de Oviedo. O sea, dentro del cabildo hay una serie de cargos, dentro de la catedral, un de ellos es el prestamero, y es el que tiene el privilegio de presentar a un capellán. A través de otros casos sabemos cómo lo hacían. Elegían una terna, 3 posibles candidatos, presentábanlos al obispo, el obispo decía y a partir de ahí pues ese ejercía de por vida como cura, como capellán, como párroco. Y nos da el nombre, dice: es capellán Pedro González. Nos da los bienes de la parroquia, tiene de manso 5 días de buey, así que esas propiedades que veíamos antes cerca de Pandotu era una parte de Simanso de la iglesia de Coya. Y dinos cómo se reparten los diezmos, porque una de las funciones de esto pues es controlar precisamente la fiscalidad que hay alrededor de la iglesia, el pago de los diezmos, el pago de esa porción de la cosecha anual que se hacía por San Martín, la cosecha fecha, dicen los documentos, y dice que la mitad los lleva el prestamero, así que la mitad de esas rentes iban para la Catedral de Oviedo y la otra mitad el capellán. Paga de procuración, que hay una renta anual al obispo 23 maravedís, y cuando dice lo que rinde, cuando dice el líquido a final de año, rinde esta capellanía
espacio en blanco, no lo completaron. Así que la administración capitular, bueno, hacía milagros, pero realmente, como muchas veces ocurre, pues aquí quedó prácticamente sin cubrir. La que está debajo, por no dejar eso fuera, San Cristóbal de Pendueles y Pintueles, y dice que la usan a presentar padrones herederos. Cuando habla de padrones herederos, está hablando de esta nobleza local, así que no lo puedo probar, pero no me cuesta imaginar que son los señores del Torresión de Lodeña los que tienen ese derecho de presentación sobre la parroquia de San Cristóbal de Pintueles, ahí escrito como Pendueles. No sé, personas de todo tipo, de todo género, de todo nivel social, representados en estos documentos. Don Gutierre hizo otra cosa, que a mí me da mucha pena cuando pienso en ella, y es que en los varios sínodos que hizo en la diócesis, pues estableció que los párrocos llevasen cuenta de los nombres de cada persona que fuese bautizada, de los niños que se bautizasen. Claro, cuando vamos a libros parroquiales estamos acostumbrados a encontrarlos a partir del siglo XVII, en el Archivo Histórico Diocesano a partir del siglo XVII. Entendemos que todas las parroquias lo hacían y que una parte sustancial lo conservó, pero al menos en el XIV existía ya esta iniciativa de poner por escrito y de poner por orden los nombres de la gente que iban haciendo, el control de esos nombres. No tengo gatos pero sí tengo otra miniatura al final. Y ya voy acabando, para mostraros la referencia más antigua que encontré. La historia es la de siempre. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál es el documento más antiguo que se conoce? Bueno, pues siempre hay una cosa muy prove, siempre hay el más antiguo que se conoce. Pero desde que algo exista hasta que empezamos a escribirlo, yo como los nombres de los críos, desde que existen hasta que empezamos a ponerlos en un libro parroquial, pues van a pasar muchos siglos. De todos modos, la catedral conserva, y esto casi me vale para todas las localidades que podamos o que queramos informar de la diócesis, pues la catedral conserva un libro de principios del siglo XII que a su vez copia noticias muy anteriores. A principios del siglo XII, otro obispo, Pelayo se llama en este caso, pues reorganiza el archivo de la catedral, estamos hablando de 1105, 1110, 1120, recogen todos los pergaminos anteriores y en muchos casos, como este, pues se va a remontar al siglo X, al año 926, pero ya os digo que, bueno, tenemos la suerte de esa referencia. En el 926, en una caligrafía muy espectacular y muy compleja para leer también, ya en latín, pues va recogiendo una serie de propiedades que tenía en esa época la catedral. Y va, ya os digo, Imbranias dice, Embrañes en Oviedo, la iglesia de Santa María cerca del Nora, circa Noram Fluvium Similiter, dice iglesia de Santi Petri de Nora, así que la iglesia prerrománica que se conserva muy restaurada, de San Pedro de Noa Similiter, dice, y Monteplano, iglesia de Santa María Similiter, pero aquí es donde vamos. La I está acá, no se está viendo en la 1, 2, 3, en la cuarta línea por abajo, lo que está en rojo a la izquierda destacado y esa mayúscula de una I, IN, y a partir de ahí pues vuelve a decir INCOE, otra vez en ese lugar que llamen COE, y así se escribe en 1110, diciendo que ella es del año 920, pues INCOE Ecclesiam Santa Eulalia Similiter, así que la iglesia de Santa Eulalia igualmente. Naturalmente no hay la que hoy hay, ni muchísimo menos. Google Maps, tú ves, dice iglesia románica de Santa Eulalia de Coya, ya quisiéramos que fuera una iglesia románica. No, quizá ni siquiera estaba ahí, es decir, el emplazamiento, pero sí sabemos que en esa época, en las inmediaciones del 1000, antes del año 1000, pues en este territorio que ya se llama Coya, hay una iglesia que ya se dedica a Santa Eulalia, que en ese momento pasa a ser patronato de la catedral, y que se certifica cuando vimos que a finales del siglo XIV el prestamero era el que nombraba al párroco y que tenía la mitad de las rentes. Y hasta aquí llegué. Tenemos un mapa
que llenar de nombres, como en todos los sitios. Cada día que vamos a los archivos, transcribimos estos viejos documentos, sacamos informaciones, a veces tenemos suerte de tener a quien preguntar, otras veces pues esos nombres quedan sin poner, pero llamo la atención sobre un par de cosas solo, que preparando esto era lo que presentaba. La geografía, claro que condiciona, ¿eh? Así que entre la Sierra de Qués y el Cayón, entre la Coruña Castro y el Pico de Incós, en este espacio articulado por el Piloña, en una zona muy llana, en otra zona de vega, en otra zona de monte, evidentemente hay un espacio de una sociedad agraria. Quiero decir que claro que en la Coruña de Castro hubo poblamiento anterior, muy mal documentado y seguramente muy destruido, y potencialmente, el potencial arqueológico de esto, yo creo que hay una zona, bueno, con posibilidades bastante limitadas. Pero no hay lo mismo una población que vive en altura y que explota los bienes del entorno que una población que bajó al valle. Quiero decir que estamos hablando de unos pocos miles de años en que esta población mejor o peor documentada ocupa un espacio, da nombre a ese espacio, distribuye las propiedades de ese espacio y a veces, solo a partir de la época medieval, termina poniéndolo por escrito. La herencia de eso muchas veces está en los archivos eclesiásticos, siempre, a veces en los civiles y a veces una última herencia en nuestros desvanes. Así que termino dándoos las gracias y diciendo que cada vez que ordenéis el desván, ojo, que a lo mejor sale algún documento que se lee mal, pero que puede tener interés para algún fiu o algún nieto. Y eso es todo. Gracias. Y yo no sé cuál es la práctica, pero si alguien quiere preguntar, comentar o puntualizar alguna cosa, pues yo feliz. Oye, yo quería preguntarte si tienes documentado o estudiado el paso de los caminos de Santiago por lo que yo he podido. Yo tengo leído que en Piloña entraba por Cúa, pasaba a Sorribes, Cantubré, La Goleta, Millares Bañoval, Caganes, Pintueles, Ludeña, Colla y seguía para Colla. ¿Puedes contarnos algo de esto? Por desgracia puedo contar muy poco. A ver, pero alguna reflexión sí que puedo hacer. Sobre el Camino de Santiago y sobre la multiplicación de caminos de Santiago, que sigue el problema, al final. Hace 50 años el Camino de Santiago no lo hacía nadie. A partir de los años 70, 80, 90, empiezan a haber algunas investigaciones y van a esto otra vez, van a este tipo de documentos. Entonces, lo que recogieron Uría, bueno, otros investigadores que hubo después, creo que agota parcialmente o casi completamente lo que podemos saber. Así que hay unos caminos principales que son los clásicos, esa derivación secundaria que es el de San Salvador y que va por el interior y está bien documentado que se hace pasar por Tineo y por Obona, y a partir de aquí, ¿pasaron peregrinos por esta zona? Sí. ¿En qué proporción? Seguro que muy baja. Acuérdate de la primera diapositiva. Yo no puedo hacer una historia de Colla, yo creo que nadie puede. Y yo lo que no encuentro documentado, soy escéptico. Así que, si ese era el camino principal, pues tenemos que pensar que los episódicos peregrinos que pasaban iban por ahí. Pero yo creo que no podemos pensar expresamente en unos caminos de Santiago ya señalizados como tenemos ahora. Lo veo difícil. Vale. Como observación, hablaste de algo de la carrera antigua. En los documentos habla de la carrera antigua y la carrera nueva. A lo mejor la carrera antigua era la que seguía por donde tú dices, hacia Pintueles. La carrera nueva, hipótesis mía, la que derivaba hacia Infiesto, que posiblemente sea un camino, entre comillas, más reciente o más utilizado en la Edad Media, cuando el puente de Infiesto empezó a tener importancia. Pero como bien dices, bueno, siempre tenemos que quedar así, siempre quedamos con, bueno, y si fuera, y si no tenemos más información, pues no lo podemos afirmar. Limitarles cosas por carrera antigua o por camino antiguo,
y una cosa muy habitual en estos documentos. ¿A qué se refieren? Y muy habitual que había alguno, pero lo que pasa es que no quería echar tanto tiempo leyéndolos, que delimiten, y esto junto al río, es decir, referencias inamovibles, referencias claras. Un mojón puedes cambiarlo de sitio, el camino es más difícil. Que estemos hablando de echar nuevos caminos en la época, lo veo complicado. Yo creo que nos condiciona mucho nuestra propia experiencia del espacio y del paisaje y de la ordenación del territorio, y claro, vivimos una época, pero hay que pensar que ya de los últimos 70 años a esta parte, vivimos una época en que las infraestructuras, en que echar una carretera, una autopista o un AVE, bueno, pues ya no es para nuestro de cada día, a veces tarda 40 años, pero hay una experiencia que nos resulta próxima. Aquí en esta época me resulta más difícil. Yo creo que se están aprovechando caminos antiguos, sobre todo, hoy estamos acostumbrados a, voy a trabajar a Gijón, a Oviedo, y me meto entre pecho y espalda 40 kilómetros cada día. En la época no. En la época salir, pasar, no se acondiciona. Yo es que creo que la economía del siglo XII, del XV y de 1920 estás produciendo una parte muy grande de lo que consumes. Entonces, esos desplazamientos son difíciles y son limitados. Pero ya veis que muchas dudas. ¿Alguna cosina más? Oye, ¿el castro a que te referías que el castro de Iría? ¿El que está arriba? Yo hablaba del de la Coroña Castro, que estaremos... ¿También se llama Castro de Iría? No, lo pregunto yo. Es el pueblo que está encima. Sí. Yo vivo en Iría y por eso que oí hablar de él, pero nunca vi nada. Claro. A ver, aquí, claro, tienes lo de siempre. Sí se documentó en su momento, por gente que trabaja en arqueología, la existencia de un castro. La toponimia, que yo soy muy escéptico para muchas cosas, para la toponimia también, pero claro, que algo se llame la Coroña Castro, suma dos cosas, esa idea de castro como fortificación y esa coroña que hay una referencia típica también de edificaciones venidas a ruina, venidas a menos. Sí se entiende que aquí puede haber uno de los cientos de castros de la Edad del Hierro. ¿De qué hablamos de un castro? De pueblos en altura de la época de la Edad del Hierro, así que varios siglos antes de Cristo. Luego están las leyendas, bueno, pero que esto tiene potencia arqueológica sin duda, de una época en la que el establecimiento en las zonas llanas pues no se produjo todavía. Al igual que esto, no sé, es que hay muchas cosas. A fines del siglo XIX, seguramente construyendo una carretera, en esa época ya, pues hay una noticia de prensa y no hay más sobre la localización de un dolmen en Montecoya. Mira que buscamos, el famoso dolmen de Montecoya. Lo que pasa es que encontraron ajuar, encontraron restos humanos de 5 o 6 personas, y la única noticia que encontró Miguel Ángel de Blas, un colega de prehistoria, fue que piadosamente el cura que hizo, enterrarlos en el cementerio parroquial. Claro, lógico, ¿no? Es decir, cristianizar, ni siquiera sabemos dónde estaba ubicado. Así que cuanto más lejos vamos, mayores son las incógnitas, mayores son las dificultades. Yo por eso pienso y planteo que la mejor forma es ir de lo más reciente a lo más antiguo, y que a través de estos documentos que podemos tener más o menos cercanos podemos ir repitiéndonos a lo anterior. ¿Que van a seguir saliendo cosas? Sin ninguna duda, no sé, Argandenes, por ejemplo, a unos pocos años pues se excavó allí, muy interesante, una necrópolis, un par de tumbas de época visigoda, que una cosa rarísima. Claro, lo que pasa es que las posibilidades son amplias e inciertas. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más, nada, yo os doy las gracias otra vez, espero que fuese mínimamente entretenido y os agradezco que hayáis estado aquí.